me atrevo a darle porque lo vaya a pagar. Ahora está grabando. Vale. ¿Sí? ¿Sí? Gracias por decirlo, Cristina. Lucía, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Claro? Muy bien. Perfectamente, Lucía. Os agradezco enormemente vuestra presencia en este espacio virtual y considero que es necesario, de forma previa a la exposición de la conferencia, en primer lugar, agradecer a la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella el haber contado conmigo para la realización de esta conferencia, así como su labor no solo de organización, sino también de desarrollo y puesta en marcha de un conjunto de actividades sociales, actividades docentes, actividades culturales que considero esenciales para la sociedad. Su ejercicio de superación y adaptación a estas complejas circunstancias que impone lo virtual me llevan a su puesta en valor y a reiterar mi agradecimiento. En este momento, si os parece, comparto la pantalla, ¿de acuerdo? Porque he preparado una presentación para guiar esta conferencia. ¿Podéis verla? ¿Se ve? Sí, Lucía, se ve perfectamente. Gracias, gracias. Muy bien. Pues dados los agradecimientos, entro de lleno en la conferencia, la cual espero que la toméis como una excusa para reflexionar y motivar determinadas inquietudes, dado que el objeto central son los imperios. A pesar de ello, vamos a explorar la perspectiva transnacional, es decir, la vamos a comprender a través de sus matices, sus autores y sus obras de referencia. En primer lugar, vamos a intentar exponer qué es el enfoque transnacional, comprendiéndola como un nuevo desafío para los historiadores e historiadoras. Avanzaremos indagando en torno a su capacidad de adaptación para con otras formas de entender y analizar la historia, especialmente la historia de los estados-nación. Por último, os presentaré dos áreas o temas de estudio que muestran la eficacia de este relativo nuevo enfoque, que además aporta un enriquecimiento tremendo a la historia entendida en términos globales o transnacionales. Además, me permito añadir que esta perspectiva, que es bastante novedosa, es la que nos va a permitir comprender de forma conjunta un seminario que, si afrontamos o vemos de lleno su estructura, que es el que iniciamos en enero, es la perspectiva que nos va a permitir comprenderla en su conjunto. Sin embargo, me gustaría determinar el enfoque de esta conferencia, aprovechando así la oportunidad de introduciros en la intrahistoria del seminario que iniciamos, debido a que ésta ha experimentado una transformación, y no me refiero a su contenido, sino a la manera en la que nosotros y nosotras nos vamos a acercar a su estudio y comprensión. Las actuales circunstancias que experimentamos de pandemia global nos ha llevado a comprender nuestra vida cotidiana como individuos y como sociedad en términos globales. Quiero decir que nos ha obligado a mirar más allá del Estado-nación, al ámbito transnacional y al ámbito global, para comprender nuestro propio contexto. Me atrevo a decir que quizás no sea la única que se levantaba preocupada por el avance y observaba un mapa global donde encontrábamos la evolución de los contagios. Hemos adquirido una mirada completamente dinámica, donde se intercalan factores de múltiple naturaleza, que a su vez nos ha solicitado observar y comprender las circunstancias de otros contextos, encontrando en ellos semejanzas y diferencias. Para el ámbito de la investigación histórica y en relación a de qué forma nos afectan nuestras propias circunstancias, os diré que si actualmente nos acercamos a las publicaciones más recientes, podemos comprobar de qué manera el estudio de las pandemias y sus consecuencias sociales, demográficas, culturales, han experimentado un auge en gran parte de las disciplinas.
Este elemento considero que lo plasma de una forma muy certera el historiador Eric Hobsbawm en su introducción a la era del Imperio. Y aquí, si me lo permitís, a pesar de que contáis con la cita en la pantalla, os la leo por si alguien tuviera algún problema. Y cito: nuestro punto de partida son los supuestos de nuestra época, lugar y situación, y sigue más adelante. Cada individuo es historiador de su propia vida conscientemente vivida, en la medida en que forma en su mente una idea de ella. En mi opinión, este es uno de los regalos más humanos e importantes que nos dejó Eric Hobsbawm. De qué forma los hombres y las mujeres en su vida cotidiana reflexionan en torno a sus circunstancias y su vida, de la misma manera en que los historiadores e historiadoras enfrentamos la investigación histórica con visión retrospectiva. Esa visión devenida de nuestras circunstancias, que podríamos denominar actualmente como transnacionales o globales, nos permite comprender la propia transformación de determinados estudios que actualmente abordan los imperios y de forma posterior los imperialismos. Las formas de repensar y reconsiderar elementos que dábamos por zanjados, la necesidad constante de renombrar. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de una historia transnacional? En una entrevista realizada hace unos años al antropólogo Besserer Latorre, explicaba las dimensiones de este concepto. En primer lugar, desde un punto de vista de la dimensión geográfica, donde adquiere un sentido transfronterizo, aludiendo con ello a los procesos de migración e incluso a la economía global de la economía mundo. Queda así asociado con la idea de movilidad geográfica. De esta manera, la frontera, como limes, como marca en el territorio, adquiere una permeabilidad cuyo estudio se eleva esencial. Por otro lado, la dimensión histórica, que os confieso que va a ser la protagonista, no solo en esta conferencia, sino también en el seminario. Esta hace referencia a las redes, a las fluctuaciones e intercambios que trascienden los rígidos marcos definidos territorialmente. Más allá de la propia consideración económica de la cuestión, el foco de análisis se centra en instituciones, prácticas y circulación de personas, ideas, discursos y bienes en constante movimiento, circulación e intercambio. Considero que las palabras del historiador especializado en la Edad Moderna y fundamentalmente en la historia del consumo, Jun Casalilla, resumen de una forma extraordinaria la esencia de esta manera de hacer historia. Y cito: es una historia de entrelazamientos y mutuas influencias entre sociedades e individuos. Fin de la cita. Algo que aparentemente tan sencillo pueda parecer y que a la vez es tan complejo. Haber adquirido este nivel de comprensión nos comienza a indicar que la historia transnacional no es nueva. Es más, podríamos incluso llegar a hablar de un proceso particular de institucionalización de la misma, contando con estudios de posgrado y cátedras específicas. Además, ha experimentado una renovada explicitación de sus métodos, fundamentalmente a través de la aplicación de una dimensión interdisciplinar, es decir, de colaboración entre ciencias y disciplinas auxiliares. El interés que ha suscitado es cada vez mayor debido al desafío que supone, y por eso creo que es de gran interés para nuestro seminario. Como aclaran las coordinadoras del número monográfico que le dedicó la revista ayer en el año 2014, su número 94, fue coordinado por Florencia Peirú, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Darina Marticanova, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Ambas coordinadoras ponen en tela de juicio el hecho que lo hace tan atractivo, como es el desafío que se centra en desplazar el foco estadocéntrico que ha imperado y dominado la reflexión histórica durante mucho tiempo. Este esfuerzo ha sido denominado por el historiador japonés Akira Irie como el giro transnacional. En cierto sentido, esta historiografía que se desarrolla actualmente es una reacción de frente a la historiografía anclada en el documento, de una amplia naturaleza historicista, donde la perspectiva dominante está marcada por la diplomacia.
Ya hubo una primera reacción historiográfica en los años 20 y 30 del siglo XX, encabezada por instituciones e investigadores, especialmente estos tres que os muestro en pantalla: Fernand Braudel, Lucien Febvre y Marc Bloch. Esta historiografía de Annals apostaba por ampliar los objetos de estudio, así como las fuentes de análisis, para así reducir los márgenes y poder comprender la historia en su conjunto. Sin embargo, la crítica más importante a esta historiografía fue su eurocentrismo. En este sentido, la perspectiva transnacional no deja a Europa de lado, sino que la mira desde afuera. En estos mismos términos de eurocentrismo y su debate, no podemos continuar sin la mención a la obra del pensador e historiador Edward Said, en dos obras fundamentales para los estudios globales de naturaleza cultural. En primer lugar, la obra Orientalismo, en 1978, y en segundo lugar, tomando a la novela como protagonista, Cultura e imperialismo, publicada en el año 1996. Asia y África se consolidan como protagonistas de una investigación que pretende reconstruir el imaginario de producción europea, occidental, que ha dado lugar a las representaciones sobre Oriente, las cuales quedan fundamentadas a través de las figuras retóricas y los imaginarios. La literatura, el nosotros y el ellos, la novela a través de la exposición de Said se eleva como un motor de la construcción y la difusión de la concepción cultural sobre Oriente. El desafío del giro transnacional hace que nos preguntemos de qué forma se adapta, es decir, qué cabida tiene la historia nacional, la local o incluso la microhistoria, de qué forma encajan en este esfuerzo por reducir el amplio encorsetamiento historiográfico. Como subraya el historiador especialista en el mundo transfronterizo José Antonio Martínez Torre, una obra que da buena fe sobre la manera en que se está desarrollando es la obra de Serge Grudzinski, publicada en el año 2004 y traducida y editada en el año 2010 por el Fondo de Cultura Europea. Esta obra está titulada Las cuatro partes del mundo. En este sentido, y creo que porque me toca bastante, como bien ha dicho Cristina, por mi afición por los estudios sobre el patrimonio, la propia concepción de imperio conecta con la conciencia del desarrollo en el proceso de globalización, lo cual en ocasiones nos lleva a querer comprender un pasado donde los imperios se nos muestran como un lugar de relación, de circulación y una amplia diversidad de grupos sociales. A su vez, las rígidas fronteras que protagonizan actualmente importantes estudios de análisis toman un cariz muy importante como lugares de contaminación cruzada. Sin embargo, como bien señala Jun Casalilla, el historiador anteriormente mencionado, globalización e imperios no son agentes paralelos, a pesar de esa capacidad que pueden mostrar como elemento cultural que podríamos entender historiográficamente desde las denominadas como entangled histories, es decir, las historias entrecruzadas. Desde el punto de vista de las fuentes, ya sean bibliográficas, documentales, de evidencia o de análisis arqueológico, entre otras, de nuevo podemos volver la vista atrás y comprobar de qué forma se han implementado las estrategias por permitir el acceso a las fuentes a través de los proyectos de digitalización, adquiriendo una impronta extraordinaria para el desarrollo de determinadas profesiones como la de la investigación histórica. En este sentido, se han desarrollado coaligando esfuerzos nacionales e internacionales en crear un banco virtual de fuentes, así como el enorme esfuerzo por hablar un mismo idioma codificado, que ha permitido la transferencia de datos a gran velocidad. ¿Y los estados-nación? Podríamos preguntarnos qué cabida tienen en el modelo transnacional. De nuevo, asistimos a un modelo que tiende a la integración, siendo esta una de las mayores reflexiones o que mayor éxito han tenido en el debate historiográfico. ¿Las naciones quedan desplazadas?
Es interesante conocer la aportación que realizan la historiadora Carmen de la Guardia y el historiador Juan Pam Montojo, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid, los cuales exponen la razón de ser de la necesidad de crear identidades colectivas tras la convulsión que significó el conjunto de revoluciones liberales que sacudieron Occidente en pleno siglo XIX. La apelación a un nosotros fue ineludible en la construcción eficaz de un Estado, el cual no fue una creación ex novo. Cabría añadir aquí que pocas cosas lo son en el ámbito de la historia, sino que ya contó con un conjunto de lealtades, ya fuesen dinásticas o por grupos políticos, identidades étnicas y políticas preexistentes o lazos culturales férreamente creados. En este punto es ineludible también la mención a la aportación prácticamente entendida actualmente como categoría de análisis que aportó Benedict Anderson y que fue acuñada con la etiqueta las comunidades imaginadas. Este concepto, que hace referencia a una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana, fue un auténtico punto de inflexión para los estudios en torno a la construcción de las naciones y los nacionalismos. A fin de cuentas, como demuestran las investigaciones de Álvarez Junco, especialmente su obra Mater Dolorosa, centrada en la historia del Estado español, de la nación española, y posteriormente Dioses útiles, la clave del nacionalismo moderno queda fijada por la atribución de soberanía sobre un territorio a una entidad colectiva. La educación juega aquí un papel central, dado que tiene la capacidad de imprimir un sentimiento de pertenencia, es decir, de una identidad determinada, jalonada por un repertorio simbólico, intelectual y cultural determinado. Terminan por consolidar un conjunto ritual, un conjunto de prácticas culturales, ya sea desde el punto de vista del folclore, ya sea desde el punto de vista de las prácticas culturales o bien de las costumbres e incluso de las lecturas, los cuales además pretenden conectar con un pasado histórico que en ocasiones les es más adecuado que contrario. Este análisis es el que realiza Eric Hobsbawm y Terence Ranger en el año 1983 en su obra La invención de la tradición. Recuperando a De la Guardia y Pam Montojo, este conjunto de historiadores, la elaboración de una historia nacional contó además con su particular proceso de institucionalización en pleno siglo XIX, las cuales reunieron a un conjunto de historiadores, fundamentalmente, cuyas aportaciones metodológicas marcaron un canon esencial en la historia de la historiografía. En el caso de España, fue la Academia de la Historia, con Modesto de la Fuente, y posteriormente una obra fundamental que fue el Memorial Histórico Español de Pascual Gallangos. De forma posterior en el tiempo, a finales del siglo XIX, contó también con la elaboración y publicación de una obra de, en este caso, autoría colectiva, dirigida por Cánovas del Castillo y titulada La Historia General de España. En Reino Unido, por su parte, podemos encontrar la Real Sociedad Histórica, con Thomas Barrington Macaulay. En Estados Unidos, las Sociedades Históricas Estatales, con George Bancroft. En Francia, un autor fundamental, Jules Michelet, trabajó en la Sociedad de Historia. El caso alemán es de especial relevancia. Se trata de la escuela prusiana, donde podemos encontrar nombres como Gustav Droysen o Heinrich von Sybel. El caso español ha sido ampliamente estudiado por Álvarez Junco, analizando la crisis de conciencia que reveló la pérdida de las colonias americanas. De qué forma lo que se perdió en Cuba causó una auténtica indiferencia popular, evidenciando así la propia debilidad del Estado-nación español en pleno siglo XIX y dando de forma posterior un sentido de ser a los que, si me permiten la expresión ya denostada, a los estudios de los del 98 y el regeneracionismo. Desde el punto de vista de la historia intelectual, de las ideas y su circulación, el historiador Santos Juliá en 2015 publicaría Historia de las dos Españas, donde se expone de qué forma, a través de qué tipo de publicaciones,
mediante qué escritores y medios de comunicación se formuló en España la figura del intelectual. Por presentar un ejemplo, es bastante clarificador el título de su primer capítulo, y cito: «Inventar la tradición para contar la revolución». O en relación con la configuración de la identidad nacional, analiza el papel de los intelectuales en la labor, citándolo de nuevo, de despertar la nación. Cabría añadir aquí que, de nuevo, este tipo de perspectivas, en este último caso, la perspectiva intelectual, tampoco es nueva. Por supuesto que existieron autores que de forma contemporánea, en el siglo XIX, se negaron, dicho demasiado fácil y pronto, todo se ha dicho, a realizar una historia tremendamente encorsetada por la cronología política, dependientes del análisis del documento férreo, y consideraron la necesidad de abarcar o concurrir por otros derroteros de la investigación histórica. Estoy refiriéndome a Jacob Burckhardt en 1827, muy temprano, o Fustel de Coulanges en 1864, en torno a la historia de la religión, el Estado y la cultura. Pero cuidado, no estamos afirmando aquí que las sociedades interactúen en pie de igualdad. No debemos olvidar que existe una jerarquía y una asimetría que se debe tener siempre presente en el análisis social, planteándonos una metodología de análisis no solo basada, por ejemplo, en la teoría de redes, sino en el estudio de la sociabilidad cultural y las trayectorias vitales. En este sentido, los estudios de la violencia, la coerción, la resistencia y el rechazo son componentes esenciales. Quizás, a modo de inciso, considero que una de las aportaciones más interesantes, que adquieren un potencial extraordinario y otorgan una fuerza argumentativa contundente a los estudios sobre los nacionalismos, ya sean centrales o periféricos, o como también han acuñado, subalternos, es lo que se ha venido a denominar como tesis de la normalidad. Esta no es ni más ni menos que esforzarnos en construir una historia basándonos en la igualdad, en las correspondencias y en las semejanzas, frente a una historia de los particularismos, las anomalías y los elementos extraordinarios. Si me lo permitís, os he recuperado una cita que, de nuevo, procedo a su lectura por si alguien tuviera algún tipo de dificultad en la pantalla. Y cito: «No somos raros ni anormales, puesto que no existe norma. O, si lo prefieren, sí, lo somos, tan raros como los demás. Ni siquiera nos diferenciamos de los otros en nuestra convicción de ser más excepcionales que nadie, porque los otros también se aplican esa misma creencia a sí mismos. Ese es el error, casi cómico, del excepcionalismo, que no somos diferentes a los demás, ni siquiera en el hecho de pensar que somos diferentes. Todos somos iguales, entre otras cosas, porque todos nos creemos diferentes». La historia transnacional guarda la capacidad, en este sentido, de mostrar un equilibrio coherente entre la particularidad y la arrolladora homogeneización que han significado determinados movimientos a lo largo de la modernidad y la historia contemporánea. En este sentido, un elemento central, por acudir en cierto modo al ámbito político, puede ser el citar aquí la obra realizada por Edward Bernstein sobre las culturas políticas. Un nivel de análisis inferior a la historia nacional, me refiero a la historia local, ha sido comprendida como una forma de aproximación a lo global, lo que ha sido denominado por el historiador Pedro Carasa como el giro local. En este sentido, como habéis podido comprobar, a las historiadoras e historiadores nos falta un poco de imaginación, porque siempre estamos girando, y eso al fin y al cabo es un síntoma de salud. En mi opinión, esto es lo que hizo que el giro lingüístico, entendido aquí como una reacción normalizada en plenos años 70, fueron unos años de efervescencia historiográfica, adquiriese una importancia extraordinaria frente a la rigidez que imponía el estructuralismo o el positivismo. No solo porque nos vino a recordar
que las historiadoras y los historiadores debemos conservar la esencia de saber transmitir la historia, sino porque dotó de alas a personas que ante todo están cultivadas y reposadas entre letras. Los ensayos toman aquí una determinación particular, en línea con las reivindicaciones narrativas o literarias de Lawrence Stone, así como los temas que suscitan nos dan buena cuenta de la vitalidad de determinados temas. Un primer ejemplo de la unión de giros lo podemos encontrar en la famosísima obra del antropólogo estadounidense Clifford Geertz, en su obra La interpretación de las culturas, de 1973, mediante el término descripción densa. Con este término, o con esta etiqueta, de nuevo, una categoría de análisis histórica, se refiere a la capacidad que guarda la unidad menor, lo micro, en nuestra conferencia podemos entenderlo también como lo local, de revelar una serie de dimensiones del pasado que son inapreciables a mayor escala. En este sentido, como ejemplo por antonomasia que también considero que es ineludible en esta historia de la historiografía, es la obra de Carlo Ginzburg titulada El queso y los gusanos. Carlo Ginzburg es un historiador italiano que es por así decirlo, uno de los referentes fundamentales de los estudios de la microhistoria. A través del queso y los gusanos, que lleva por subtítulo El cosmos de un molinero del siglo XVI, que fue publicada en 1976, en ella el pensamiento de un molinero, Menocchio, y la documentación generada a raíz de su proceso inquisitorial, porque Menocchio leía, por supuesto, nos acerca a la historia regional medieval, a la cultura popular, a la lectura, a la religión o a las clases dominantes, un tema que quizás incluso nos podría parecer menor en comparación con las enormes historias nacionales que se estaban editando. En este sentido, en 2018 fue premiado el ensayo de Sergio del Molino, que estoy segura que tenéis que conocer o al menos habéis escuchado a través de las ondas. Publicó este ensayo que llevaba por título Lugares fuera del sitio, sobre determinadas esquinas dobladas del mapa español. Un ensayo que reflexionaba en torno a las fronteras en clave de transferencia, circulación y permeabilidad social y cultural. Y por este homenaje al giro lingüístico y al ensayo, os traigo aquí una cita que considero que acierta en el hecho de la propia consideración de la frontera. Cito: la frontera la define como una línea que separa territorios, pero como esa línea es el resultado de historias sangrientas y de símbolos que han macerado con los siglos, alterando y marcando la vida de la gente que vive cerca de ella, es también un territorio de significados múltiples y paradójicos. La frontera es ambigua. En ella crecen rarezas y personas que rompen los moldes de los prejuicios nacionales y de las inercias con que un país suele pensarse a sí mismo. Fin de la cita. Para poder comprender esta perspectiva, la transnacional, y así finalizar, paso a exponer dos elementos que nos permiten comprender la historia transnacional. Nuevos campos de agitación cultural, como el análisis de las relaciones de género, la historia de las familias o el exilio intelectual y literario del siglo XIX y del siglo XX. Son breves pinceladas que, de nuevo, espero las toméis como anzuelos para vuestras inquietudes históricas. El conjunto de elementos, género, familia, ideas, exilio, protagonizan hoy día un espectacular desarrollo en el ámbito de la investigación histórica, movida por el interés suscitado entre no solo historiadoras, también escritoras, pensadoras o científicas. La clave de análisis se ha centrado en el desarrollo del diálogo cultural a través de la historia comparada. Los diálogos
las transferencias culturales, fundamentalmente de la historiografía agrupada bajo la etiqueta Cross-Cultural History, basada en el análisis de las redes tejidas, mantenidas y consolidadas a lo largo de la historia. En el ámbito del estudio de las familias, que ha experimentado una enorme revitalización historiográfica a través de la implementación de nuevas perspectivas de análisis de naturaleza interdisciplinar, esta especialidad ha conseguido reconstruir un conjunto de redes donde el parentesco guarda gran importancia e interés. Redes transoceánicas que se han consolidado como canales de intercambio cultural y que a su vez han permitido la revitalización de determinadas trayectorias vitales y profesionales, de hombres y mujeres en el seno de la formulación de estrategias relacionadas no solo con el patrimonio, sino con la pervivencia de un legado. Elementos tan trascendentales como el estudio de la edad, que hasta ahora quizás no había guardado el peso o la importancia que bien merece, o la infancia, o incluso la soltería o la sexualidad. Estos nuevos temas rejuvenecidos, revitalizados, arrojan luz sobre los claroscuros que se proyectan en los márgenes que en ocasiones dibuja la historia. Y aquí he aprovechado la ocasión, siempre con el intento de motivaros o de arrancar de vosotras una serie de inquietudes. Os traigo dos obras esenciales que muestran de forma muy actual esta revitalización de la que os hablo, publicadas en 2007 y 2020 respectivamente. En primer lugar, Familia y Organización Social en Europa y América, es decir, transoceánico, entre los siglos XVI y XX, es decir, XV y XX, comprendidos en el largo recorrido histórico. Fue dirigida por Francisco Chacón Jiménez y Juan Hernández Franco. Por otro lado, os traigo una obra que se ha publicado este año, en 2020, que se titula Vivir en soledad, viudedad, soltería y abandono en el mundo rural. De nuevo, vuelve a ocuparse de las áreas de España y América Latina entre los siglos XVI al XXI. La historia intelectual, la historia de las ideas, la historia del exilio, fundamentalmente desde el siglo XIX y XX, son una de esas áreas de estudio, de investigación histórica, que demuestran la capacidad tan enriquecedora que tiene la perspectiva transnacional. En este caso, las comprensiones están basadas en un ejercicio intelectual de conexión, pues quizás de comunidades sociales o de ciudades o de incluso civilizaciones que a través de una serie de flujos mercantiles o a través de una serie de flujos culturales o transferencias se pueden conectar y nos permiten comprender la historia en su conjunto. En el fenómeno del exilio, la personificación de la propia trayectoria, la personificación del desplazamiento y de la transferencia cultural dota de un enriquecimiento que es difícil de encontrar en otros ámbitos, y es por eso que el exilio consigue que realmente la historia transnacional sea una historia verdaderamente enriquecedora y que venga a cambiar nuestras perspectivas de estudio. Especialmente yo os traigo una serie de reflexiones en torno a la historia intelectual, a la historia de las ideas y del exilio, un exilio literario y fundamentalmente un exilio editorial, que terminaría por construir una serie de redes literarias y una serie de transformaciones inauditas en trayectorias vitales y profesionales. El fenómeno del exilio, como ya os digo, especialmente el literario, también el intelectual o el universitario, es un fenómeno que permite enriquecer, comprender y poner en práctica la perspectiva.
El exilio hace referencia a un periodo pasado en el extranjero, ya sea por un individuo o un colectivo, a consecuencia de sus creencias o compromisos políticos contrarios que se establecen en un estado de origen. Esta dimensión nos permite comprender a las exiliadas y a los exiliados como agentes culturales, de interconexión entre territorios, además de como seres sociales, es decir, como claves de conocimiento de las profundas transformaciones históricas. Como fenómeno cultural, en referencia al exilio del siglo XX en Europa, en palabras del historiador Jordi Gracia, y cito, bascula entre un polo de ensimismamiento de la tragedia histórica y otro polo opuesto de reintegración estable de cada sujeto a su nueva vida. Fin de la cita. No existe para el exilio un ejemplo modélico, un ejemplo universal de la experiencia del exilio. Y esta es, en mi consideración, la mayor riqueza de declaración posible. El exilio del siglo XIX, por su parte, quizás de una naturaleza también muy intelectual, muy literaria, pero eminentemente política, marcada por esa capacidad que tuvo el liberalismo de ser un movimiento político que se expandía, se desarrollaba y se adaptaba en los territorios, no solamente a nivel europeo, sino también en territorio americano, latinoamericano. Este exilio del siglo XIX entronca de forma directa con la historia del liberalismo, de las transformaciones en el pensamiento que esto conllevó y la lucha por la independencia política, por la independencia territorial, que como bien sabemos, se produjo fundamentalmente en lo que se denominan las colonias latinoamericanas o americanas. Ejemplo de ello, de forma colectiva, contamos con estudios fundamentales sobre las liberales y los liberales españoles y latinoamericanos, especialmente aquellos que su contacto con el parlamentarismo inglés, del que se impregnaron y a través de publicaciones y la prensa periódica, marcaron una escisión profunda en el liberalismo a su regreso a España, llegando a diferenciar un liberalismo exaltado y otro de defensa constitucional. José María Blanco White, quizás uno de los personajes mejor estudiados hasta la fecha, especialmente su actividad literaria y periodística realizada en territorio inglés, lo han consolidado como un agente cultural de referencia, así como su obra Cartas desde España, que fueron traducidas al español en 1821, especialmente estudiado por los historiadores Vicente Llorens y Juan Goytisolo. El exilio del corto y violentísimo siglo XX adquiere una dimensión de comprensión mayor, reflejo de la complejidad que guardan las circunstancias que dieron lugar a este fenómeno. Sin embargo, guardan un punto de relación con la historia transnacional y su análisis. Evidencian el enorme peso que guarda el Estado-Nación para su comprensión. Cuando Jun Casalilla se preguntaba si realmente el Estado-Nación, en un enfoque transnacional, quedaba desplazado de alguna manera, daba una respuesta que creo que es brillante. Y él decía, sería como hablar de nadar sin agua. El exilio en el siglo XX nos permite analizar un conjunto de puntos de vista excepcionales, que conjugan elementos cuya fuerza argumentativa es extraordinaria. Desde el punto de vista de las trayectorias individuales e incluso familiares, rescatando la perspectiva anterior, nos permiten conocer la crisis auténtica del Estado liberal y el prisma que se abre tras la ruptura, después tras una guerra, y las terribles consecuencias de la misma, así como la posterior implantación de estados cuyas fórmulas políticas y sociales trascienden los márgenes sociales y pueden marcar las vidas. Ejemplo de ello, a nivel de análisis familiar, este año ha sido publicada una obra escrita con una extraordinaria riqueza documental, como es la obra de la doctora historiadora Margarita Ibáñez Tarín, que estudia de qué forma la familia Gauss en España queda completamente fracturada
por la guerra civil y de qué forma se van experimentando diferentes transformaciones y evoluciones de las trayectorias familiares de los 9 hermanos y hermanas que configuraban la familia Gauss. Desde el punto de vista individual, como ya he dicho, no existe un modelo. Tiene gran interés el estudio de las propias experiencias a través, por ejemplo, de memorias, de epistolarios, a través de sus propias tomas de conciencia sobre sus propias circunstancias y sobre sí mismos. Además, en términos de grandes pensadores, de grandes filósofos, literatos, grandes contadores de historia, el hecho de que se viesen inmersos en la necesidad del exilio y tomar conciencia sobre ellos mismos ha brindado a la historia una serie de conceptos que son esenciales para comprender el siglo XX. Por ejemplo, el concepto acuñado por José Gauss como transterrado o insiliado, o en este caso los testimonios más humanos. Os traigo aquí una reflexión de Stefan Zweig en su obra El mundo de ayer. Y de nuevo os cito: el padre, el abuelo, ¿de qué habían sido testigos? Cada cual había vivido su vida singular. La ola del tiempo les había llevado desde la cuna hasta la sepultura. A nosotros se nos ha reservado el privilegio de participar de lleno en todo aquello que, por lo general, la historia asigna cada vez a un solo país y un solo siglo. Fin de la cita. Cabe añadir que esta experiencia del exilio y las múltiples reflexiones que nos permiten no se limitan únicamente a las personas que marcharon, sino también a aquellas que se quedaron y que de alguna forma experimentaron un exilio interior. De igual manera, no recuerdo ahora mismo el año, pero hace unos años, Inmaculada de la Fuente publicaría una obra sobre el exilio interior de María Moliner, que es una obra fundamental. De forma particular, el estudio de las editoriales en el exilio, el esfuerzo que realizaron por continuar sus profesiones en un nuevo mundo, el desarrollo de la consolidación de redes literarias, la toma de conciencia y la necesidad de continuar con una vida, como acuñó Jordi Gracia, una vida para vivir de veras. Las redes literarias y editoriales que se construyeron en el exilio, en ocasiones alternando la clandestinidad y la oficialidad, dan buena cuenta, llegando a formularse con un material de una dimensión transnacional del fenómeno sin parangón. Por último, y a modo de conclusión, considero que han quedado planteadas las bases fundamentales de una perspectiva de análisis y estudio que van a ser protagonista, que va a ser fundamental para comprender esta novedosa historia de los imperios que pretendemos iniciar. Porque no solo guarda la capacidad de enriquecer la lectura o el repensar de nuestras circunstancias, sino también de determinados ámbitos históricos a los que actualmente quizás hay que arrojar un poco más de luz. El imperio, en esta conferencia, ha podido parecer transfigurado, intercedido por otra serie de elementos que permiten acercarse a su estudio desde unidades de comprensión menores o claves de conocimiento alternativas. Sin embargo, el conjunto de ellas lo enriquecen. A pesar de ello, considero que hemos podido reconstruir una historia de las múltiples formas de hacer historia. Una historia de libros, de autores, de ideas y de reflexiones, así como pretendidos anzuelos a vuestra inquietud y a vuestra reflexión. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y atención y, como siempre, quedo enteramente a vuestra disposición. Gracias, Lucía. Quizás para vernos todos tendríamos que salir de pantalla completa. Voy. Sí, vamos. Ay, aquí. Estamos...
Arriba tienes, usted está viendo salir de pantalla completa, ¿no? Compartir pantalla, ¿no? ¿O qué? Usted está bien, sí, salir de compartir pantalla. Un cartel verde, arriba. Ah, estás compartiendo. Dejar de compartir. Madre mía, si es más grande me come, ¿eh? Bueno, no pasa nada, estamos en el proceso de aprender estos ratos. Listo. Ahora le damos a vista de galería y ya nos vemos todos o casi todos, porque estamos como en 2 pantallas porque somos 41. 41 y 41. Bueno, pues Lucía, pues muchas gracias por esta conferencia tan profunda y tan interesante. Quizás no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con la cantidad de personajes interesantes que vamos a ver luego, pero sí desde el punto de vista en que lo vamos a ver. Y que supongo que eso es lo que tú nos has querido mostrar, o sea, algo así como que nos vas a mover la silla de lo que ya sabemos. Eso es, eso es. Eso es la necesidad de presentar este seminario, no de la forma clásica, no es un seminario en el que abrimos una enciclopedia y nos encontramos una relación biográfica de los personajes. Es un seminario mucho más enriquecedor y muchísimo más novedoso porque es un seminario que nos demuestra realmente la naturaleza de los imperios, basada en la conexión y en las transferencias culturales. Es por eso que quizás es un poco más especial de lo que puede ofrecerte una simple enciclopedia. Claro. Bueno, según entiendo entonces, todo será desde el punto de vista de todos los conocimientos que tú hayas recogido y desde tu punto de vista también, ¿no? Porque eso es lo que más he querido comprender, que aquí hay mucha objetividad en la historia. Sí, hay objetividad y subjetividad. ¿A qué me refiero? O sea, perdón, mucha subjetividad en la historia. Esa era la pregunta. Claro, la historia muchas veces, hablando en términos generalísimos, se basa en las preguntas que le hacemos a las fuentes, ya sea, hablo de fuentes incluyendo aquí incluso la memoria histórica. Estas, lo que he intentado mostrar poniendo en tela de juicio o dando relevancia a nuestras propias circunstancias, es que quizás este seminario ha cambiado, pero porque nosotras hemos cambiado. Las circunstancias actuales que vivimos nos han cambiado, nos han obligado a mirar fuera y a comprender de una forma más férrea que tanto la historia como nuestras propias circunstancias tenemos que comprenderla en otros ámbitos, no solamente limitados geográficamente. Darnos cuenta que no somos tan diferentes y es por eso que este seminario toma un cariz diferente. Y eso, por ejemplo, llevado a cualquiera de los personajes que hemos traído, por ejemplo, a Napoleón, ¿qué consecuencias va a tener en el estudio de Napoleón, por ejemplo? Por ejemplo, en el estudio de Napoleón, actualmente, si acudimos a los estudios, vemos una gran cantidad de atención a la creación de una serie de estados que, por ejemplo, se llaman los estados tapón. Vemos el papel tan importante que tuvo en la difusión de ese liberalismo. Sin embargo, imagina que por un momento ponemos atención a los soldados llegando a España y unos soldados que no solamente vienen cantando la Marsellesa, sino que además dejan en España una serie de cuadernos de viajeros y que nos están hablando de ese cambio y que nos están hablando de su propia forma de comprender su tiempo. ¿Se comprende? Es una forma de ver el siglo XIX en el marco europeo que está basado en las transferencias culturales, que está basado, y esto no quiere decir
que no tengamos presente el marco general. Esto no quiere decir que no se atienda a la política o que no se atienda a los estados económicos. Esto quiere decir que se puede implementar esa perspectiva histórica enriqueciéndola y no dando tanta cuenta a la frontera como algo tan férreo y que nos marca de una forma tan determinante a la hora de comprender la historia en su conjunto. Cristina Malena quiere hacer una pregunta. Por favor, vamos a hacer una cosa. Si no os importa, lo ponéis abajo en el chat, porque somos tantos y soy incapaz de ver quién está levantando la mano o algo. Así que, si no os importa, escribís el nombre abajo y ya yo le doy paso, ¿vale? Cristina, por favor. Sí, un poco bastante en la línea de lo que estaba hablando Ana Eugenia con respecto a cómo, por ejemplo, dentro de esta historia transnacional, por este enfoque muy moderno de la historia que tú planteas, Lucía, me imagino que este será también la línea en la cual tú encuadras, por ejemplo, a Carlomagno. Sí, o puede ser a Martin Luther King. Claro, lo de Martin Luther King puede ser más fácil, imagino, porque es como muy contemporáneo, entonces se puede estudiar desde muchas perspectivas, ¿no? Pero en determinadas figuras, como por ejemplo puede ser Carlomagno o Carlos V, ¿cómo lo ves tú? Tú mencionabas recién, por ejemplo, que la entrada de Napoleón, o de los, perdón, no de Napoleón, sino de los soldados franceses en España, tal vez uno lo puede entender mejor, a ver si que lo entendían, entender mejor a través de libros de viajeros, las memorias, los cuadernos, etc. ¿Cómo lo encuadras tú con otras figuras históricas, como por ejemplo, vuelvo a repetir, o Carlomagno o Carlos V, o alguna otra de las muchas que vamos a ver en el seminario? Sí, considero que hay dos elementos que hay que tener presente. En primer lugar, la que quizás tiene menos explicación, la conciencia que existe o la intencionalidad que puse a la hora de redactar este programa. Si se fijan bien, cada vez que vemos una sesión, vemos a dos personajes que podríamos considerar contrapuestos. En esta aparente contraposición es donde se encuentra realmente la riqueza. Y en segundo lugar, me encanta que traigas esta cuestión a colación porque yo le daría la vuelta a la lógica presentada. Fíjese, en el debate actual historiográfico en torno a lo transnacional hay un elemento previo a lo nacional, lo prenacional. En el prenacional las fronteras no son tan férreas, las transferencias culturales son mucho más amplias. La construcción del Estado-Nación no ha sido, como en el siglo XIX fue, una institucionalización tan férrea, una producción intelectual tan importante. Esto quiere decir que es todo lo contrario. En Carlos V, sobre todo Carlos V y Felipe II, con la existencia de ese imperio geográfico, se puede estudiar con muchísima más facilidad que incluso con Martin Luther King. Con Carlomagno se puede explicar con más facilidad porque son momentos prenacionales, donde esa impronta nacional no es tan fuerte. Sin embargo, con Martin Luther King, en el siglo XX, el Estado-Nación tiene una potencia política y una potencia en la identidad colectiva y cultural extraordinaria. Por tanto, esas transferencias culturales, ese traspasar la frontera a través de las ideas, en este caso de reivindicación de los derechos civiles, es muchísimo más complejo. Esa es quizás la riqueza de esta perspectiva que yo propongo para comprender el seminario en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. ¿Quiere alguien intervenir? Garbiñe, por favor, ábrete el micro, por favor. ¿Puedes? No. Ya estoy. Ya, ok. Hola, Lucía, buenas tardes. Hola, Garbiñe, ¿qué tal?
si he entendido bien, le has dado muchísima importancia al exiliado, ¿no? Al exiliado, al país del que viene, al país que le acoge. Es que se va a contemplar esa figura, y además estaba concretamente Zweig, que es el exiliado por excelencia, ¿no? El que llega incluso a quitarse la vida por, no voy a decir por un no poder adaptarse al país, sino por un no poder adaptarse a la situación que él cree que el mundo tiene en ese momento y que no le ve un fin que él puede aspirar a seguir viviendo. Entonces, ¿vas a tocar también la figura esa del exiliado? No voy a entrar en la figura del exiliado de una forma tan particular o tan personal, porque como bien he dicho, la figura del exiliado y la figura de las exiliadas no existe un modelo, no existe un ejemplo universal. En la sesión que propongo, lo que pretendo contemplar a través de dos figuras fundamentales como es Hitler y Hannah Arendt, si os fijáis, de cada uno de los personajes, lo que pretendo proyectar es, por un lado, de qué forma, con la existencia de un Estado-nación tan potente, Hitler continúa con esa herencia cultural contemporánea tan importante que pretende emular imperialismos pasados. Y por otro lado, Hannah Arendt. Hannah Arendt sí es cierto que nos da una vía extraordinaria para estudiar el exilio. Sin embargo, considero que debemos analizarla mejor o que va a ser algo mucho más enriquecedor, analizarla como una pensadora, como una filósofa que reflexionó en torno al imperialismo. Y ella misma, a través de sus estudios, nos dotó de una teoría extraordinaria y que es de una riqueza intelectual tremenda. En resumen, lo que pretendo es contraponer dos modelos. La construcción o de qué forma se pretende la construcción y la recuperación de un repertorio simbólico y cultural en la figura de Hitler y, por otro lado, de qué forma se reflexiona en torno a lo que está haciendo Hitler a través de la figura de Hannah Arendt, porque considero que pasar la figura de Arendt sin poner en valor su trabajo filosófico, pues no lo veo, casi no lo veo justo. Otra cosa, hay distintos tipos de imperios. Y hay distintos tipos, ha habido distintas ideas para crear un imperio. ¿O todos los imperios iban tras lo mismo? No, por supuesto que no. Eso es algo que nos explicarás, espero, ¿no? Eso es. Fíjate si tiene calado la pregunta que acabas de hacer, que la primera sesión es una sesión quizás un poco más teórica, que es imperialismos en plural, una visión general. ¿Por qué? Porque los imperios siempre se han estudiado de forma aislada y no se han estudiado a los que han estudiado los imperios y nos han demostrado efectivamente la diferencia que existe tan grande, pero también las semejanzas. Entonces, para abordar esta cuestión, te repito, de tanto calado y tan interesante que planteas, es necesario que hablemos un lenguaje común para tener una comunicación común. Y por eso esta primera sesión la dedicamos a eso, a qué imperios han existido, cómo han sido abordados, qué las diferencian, qué les unen, qué ha quedado en nuestra actual herencia contemporánea. Es más, estoy segura que conocéis más de un título de ensayo y de obra de investigación que actualmente pues, es prácticamente un bestseller y ha levantado un debate tremendo de nuevo en nuestros días sobre el imperialismo. De acuerdo. También me imagino que nos hablarás, como antes tú has citado a Napoleón, Ana Eugenia, pero me imagino que nos darás la contestación a esa pregunta que yo por lo menos me la he puesto siempre. ¿Cómo? Juana de Arco, una mujer en aquella época, las mujeres tenemos problemas hoy en día para llegar a sitios obvios, ¿no? Tenemos un techo de cristal. ¿Cómo
una mujer se puede poner una armadura, coger una espada, montarse en un caballo y convencer a la gente, a los hombres, para que le sigan. Luego ya al final le queman porque ya empezaba a molestar demasiado. Pero ese fenómeno lo vas a estudiar como una sola persona o lo vas a estudiar como algo que se creó alrededor de esa persona o que hizo falta en aquel momento. Claro, fíjate, Juana de Arco, si no recuerdo mal, está coaligada con Colón, puede ser, ¿verdad? Sí, Colón, sí. Sí. Eso es. Fijaros la contraposición tan grande de figuras. Colón, descubriendo nuevo mundo, en una esfera completamente pública, y Juana de Arco, una esfera completamente individual, una esfera que se esperaba que se quedase en lo privado. Y son dos figuras que transfieren sus esferas. Evidentemente que la figura de Juana de Arco está completamente implementada, no solamente por su figura en sí, sino por toda la literatura y por todo el uso en torno a su figura que han hecho de ella, sobre todo desde el punto de vista del imaginario cultural, que también nos es herencia. Entonces, exactamente, no solamente existe esa riqueza en la contraposición de figuras, sino que en este sentido Juana de Arco toma esa relevancia en torno a una figura que exactamente convenció. Pero no solamente convenció en su tiempo, es que sigue convenciendo y queremos saber por qué. Y tú nos lo vas a contar. ¿Ahora? No, ahora no, pero tú nos lo vas a contar. Perfecto, claro. Estamos teniendo un seminario, Lucía. Ah, sí, sí, exacto, sí, eso es. Muy bien, gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? A ver. ¿Graciela? No, Judith Campos quiere intervenir. Ah, Judith, es que pues, ya sabéis lo poco que veo y esto está pequeño. Judith, tómate la libertad de abrirte el micro, por favor. A ver si te lo puedes abrir. ¿Puedes, Judith? Si no, te mandamos una invitación. Abajo tienes cruzado el... Ya le he mandado una invitación. A ver si la... Desactivar audio. Activar audio. Admite la invitación que te he mandado, Judith, por favor. No puede. Abajo a la izquierda. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Ya te oímos, Judith. Bueno, mira, yo desconozco muy bien porque están hablando de un seminario que incluye varias figuras históricas que yo no sé exactamente, digamos, el alcance, pero sí me parece importante lo que mencionaba en su exposición, la importancia de la educación y de la transmisión de las tradiciones, que hace que ciertas figuras vayan adquiriendo una relevancia histórica, que eso alimenta muchísimas veces a los imperios en sí. No sé si estoy equivocada o no, pero creo, digamos, que es un punto importante, digamos, de analizar, sobre todo, digamos, que muchas veces los imperios se van consolidando a través del tiempo, justamente con todo un bagaje de tradiciones, de historias y demás, que luego tienen que ser reinterpretadas por quienes estudian esos periodos para tratar de entender exactamente a qué se refieren. Y después otra cosa que me pareció interesante es cuando hablabas de las fronteras y quiénes, digamos, cómo se trasciende esas fronteras y se va creando, digamos, una historia diferente, ¿no? No solamente a través de quienes están en el exilio, quienes emigran de un lado a otro, quienes se exilian voluntariamente o quienes tienen una vida que va enriqueciendo, y yo creo que da muchísimo más para entender la realidad actual. Nada más, quería comentarlo. Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor, Cristina. A raíz justamente de lo que decía Judith,
no parecería del todo claro cuáles son todos los personajes que vamos a tratar en el seminario. Este seminario que, repito, es Historia e Imperios, Mujeres y Hombres que Forjaron el Mundo. Como dijo Lucía, la primera clase va a ser sobre imperio e imperialismo. Luego seguiremos con Alejandro Magno, en la sesión tercera Carlomagno y Justiniano. Luego vamos a hablar de las cruzadas. Luego Juana de Arco y Cristóbal Colón, que lo que recién Lucía comentó. Carlos V y Felipe II. Victoria de Inglaterra, que me imagino que va a dar para muchísimo. Napoleón Bonaparte, hay que decir. Hitler y Hannah Arendt. Y la última sesión, Eleanor Roosevelt, Eva Perón y Martin Luther King. Y nosotros en nuestro díptico hemos puesto, a través de este seminario, conoceremos a los grandes personajes que cambiaron la historia, las figuras que revolucionaron la sociedad de su época e influyeron en las generaciones que les sucedieron. Creo que con toda la conferencia de hoy, más luego las preguntas y lo que Lucía fue largando a través de en sus respuestas, podemos tener ahora una idea más clara sobre de qué va a tratar este seminario que comienza en enero. No sé si tú quieres agregar algo más, Lucía. Yo quiero decir una cosa, que el planteamiento que nos está haciendo Lucía es muy interesante, además nos va a retar intelectualmente y es interesante porque por ejemplo, para escuchar hablar de Napoleón, simplemente no tenemos por qué hacer un seminario, porque eso te vas a YouTube, te pones uno de los vídeos sobre Napoleón y ya te sabes la biografía entera. Sin embargo, Lucía Reigal nos está haciendo una proposición bastante retadora intelectualmente, valga la repetición, porque lo que nos propone es que pensemos, cosa que últimamente parece que tiene poco estímulo y que es muy interesante, y para la mujer universitaria y para todos nuestros colaboradores y amigos es muy interesante, porque nuestro objetivo es que cada vez tengamos más capacidades para afrontar la vida, para estar en todas de todos los estratos de la sociedad. Así que me parece muy buen ejercicio. Gracias, Lucía. Esta conferencia no ha sido lo que yo pensaba que iba a ser. En principio me ha un poco descolocado, y luego te agradezco muchísimo, muchísimo que me metas el dedo en el ojo. Acepto el reto. Gracias. Es que creo, Ana, creo que a partir de hoy vamos a pensar que este va a ser un seminario muy estimulante. Esto es lo que, creo que esto es lo que definiría un poco lo que vamos a tener en el invierno. Perfecto. Yo no puedo añadir una palabra más. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más o comentario? ¿No? Bueno, pues nada, pues vamos a despedirnos. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias porque sé que es un gran esfuerzo, es un gran trabajo el que nos has preparado, y me deja de inquietud, esa inquietud que es importante para mejorar, para evolucionar. Así que en eso me quedo, y con muchas ganas de que empiece el seminario, porque estoy segura. A ver, tenemos a Eva Galvez, que nos dice: gracias por este magnífico viernes, la joven maravillosa y preparadísima para dejar... Eva Galvez es una maravilla. Me he apuntado también. ¡Hola! Me he apuntado porque me encanta Napoleón. No dejamos de reconocer que el hombre era un asesino y que era un imperialista deseoso de comer todo lo que... Pero tenía unas frases muy maravillosas, y he apuntado ahí una que dice que Dios solo ayuda a las voluntades imperiosas que nunca ceden ante el miedo ni la tristeza. Es una frase de... Sí, supongo que se lo diría a las tropas antes de pagarle. Sí. Claro. Niña, divina, muchísimas gracias. Yo cada vez que veo una joven tan preparada, además arropada por las mujeres universitarias, veo mi jubilación
bien pagada. Asegurada, asegurada. Muy asegurada. Este país tiene futuro. Una tarde maravillosa de viernes. No se me ocurría una cosa mejor que un buen té y con vosotras. Muchas gracias por infiltrarme. Eugenia, tú que me mandas los enlaces. Tú sabes que yo te tenía infiltrada todo el rato porque me río todo el rato contigo. Así es. Yo no he podido reírme, me he sorprendido de que no sé nada, pero bueno, seguiré con vosotras. ¿A qué has dicho? Es que tengo que hacer el seminario porque a mí se me ha quedado un hueco en el estómago. Seguiré con vosotras. Es que estos son los libros que no te da tiempo a leer, está clarísimo. Claro. Gracias, enhorabuena por este magnífico viernes. Vea, a ti y a todas vosotras. Vea, iros a vuestra casa. Yo no he salido. Es verdad, bueno, pues quedaros en vuestra casa. Más bien es no salir de casa. A ver, quiero saludar a las bilbainas. ¡Adiós! ¿Cómo estáis? Adiós, ¿Cómo chicas. estáis? Adiós. Adiós. Adiós, Graciela. Adiós, Eva. Nos vemos. Hasta luego, chicas. Billetes de 500, billetes de 500. Que no te los cambió nadie. Están llegando. Venga, guapas. Pasarlo bien.